esta hora a nuestro siguiente invitado, el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis. Diego, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias Diego. Preocupados obviamente por la situación que se está viviendo en Gaza. Se va a cumplir prácticamente un año, estamos un par de meses de que se cumple un año desde que se iniciara esta ofensiva israelí en ese territorio y estamos hablando de un saldo de aproximadamente 40.000 palestinos que han fallecido producto de esta situación y en medio de un escenario en el cual los esfuerzos diplomáticos siguen siendo infructuosos, ¿no?, respecto de lo que está ocurriendo en la zona. ¿Qué apreciación general tiene como para partir esta conversación respecto de lo que ha ocurrido últimamente en torno a este conflicto? Mira, primero que todo creo que ahí parto con un buen análisis, agradecer que ustedes den este espacio para hablar, porque hoy día creo que se está empezando a entrar en lo que algunos llaman la normalización de un conflicto. Y eso es algo bastante complicado, sobre todo si vemos las cifras de asesinados, la entidad de los crímenes que se han cometido. O sea, no es común que la Corte Internacional de Justicia haya abierto un proceso de genocidio contra un país. O sea, ante eso es lo que nos estamos enfrentando, y no es que lo diga yo, la Corte Internacional de Justicia abrió este proceso. Hoy día cada vez vemos que se habla menos, hoy día cada vez vemos que está más normalizado en la gente lo que está pasando allá y el sufrimiento humano se mantiene. O sea, un conflicto, como tú decías, donde hay oficialmente 40.000 asesinados, se estima que las cifras van a ser muy superiores por la cantidad de desaparecidos y de heridos, de los cuales 16.000 son niños. Yo siempre doy este ejemplo, pero para que se entienda, cuando uno habla de la Franja de Gaza, que se imagina un territorio, bueno, es un tercio más o menos de la comuna de Lo Barnechea. Es más pequeño que la comuna de Valparaíso, ¿ya? Es caminable completamente en un día. Y en ese lugar vivían 2.300.000 personas que han sido sometidas desde el 7 de octubre del año pasado a la fecha a bombardeos criminales. Vimos hace menos de una semana que se bombardeó una escuela. Y una corrección, porque eso se habla de Gaza, pero hoy día en Cisjordania estamos viendo algo no de la entidad de lo que se está viendo en Gaza claramente, pero también estamos viendo una brutal ocupación, una brutal violencia y crímenes de guerra flagrantes. En la ciudad donde venimos, la mayoría de los chilenos de origen palestino, que es Bet Yala, existe un lugar que se llama el Majerur, que es un patrimonio de la humanidad. Es un lugar donde hay terrazas romanas, ¿ya?, que es un lugar agrícola, que está rodeado de asentamientos. Y hace más o menos 10 días que están instalando una nueva colonia en ese lugar. Es un lugar cristiano, es un lugar donde la mayoría de los propietarios de las tierras somos ciudadanos de seguridad, sino que simplemente continuar con el proyecto colonizador que mantiene Israel sobre Cisjordania. Y lo más terrible de todo esto es que finalmente uno ve declaraciones, pero no se ve una sociedad, no se ve una comunidad internacional que haya sido capaz de parar estos crímenes flagrantes que está cometiendo Israel. Y ahí a lo mejor viene una segunda derivada, que ¿a qué mundo nos estamos exponiendo? Básicamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial nos propusieron un mundo basado en normas, que para aplicarlas se necesita el consenso y la voluntad política, a lo menos de los 5 ganadores, que son los países que tienen derecho a veto, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero ver que llevamos más de un año de un genocidio, más de un año de estas masacres, y que este mundo que en teoría nos prometían basado en normas no ha sido capaz de detener las masacres, sino que estas continúan, no ha sido capaz de generar un real aislamiento a un país con un gobierno que tiene ministros que dicen que, ministros, no estamos hablando de una persona que dice que es razonable y que es aceptable el violar a prisioneros palestinos. De eso estamos hablando, y es un mundo que no ha sido capaz de, por ejemplo, decir que Israel no puede participar en los Juegos Olímpicos, o no ha sido capaz de decir que Israel no puede participar de las competencias FIFA, como sí se hizo con Sudáfrica, como sí se hizo con Rusia. Entonces, ese doble estándar y esa incapacidad de la comunidad internacional de
de, mediante mecanismos pacíficos, empezar a generar soluciones concretas y detener estas locuras, estos crímenes flagrantes, es algo que yo creo que nos tiene que preocupar. Uh-huh. Diego, hemos visto cómo en el transcurso de los últimos meses este conflicto ha escalado también a un nivel regional, ¿no? Hay otros estados adyacentes a la zona que también han estado jugando un rol muy importante en el último tiempo, y en ese sentido hay informaciones que son contradictorias respecto de las reales intenciones de algunos actores importantes, como en este caso Estados Unidos, de desescalar el conflicto, porque por un lado se habla de que estaría apostando a esfuerzos diplomáticos que se están haciendo por parte de gobiernos como Qatar para lograr un cese al fuego y de esta forma retrasar una eventual respuesta de Irán al último ataque que sufrió en su territorio y que causó la muerte de uno de los líderes de Hamas, pero al mismo tiempo se anuncia una inyección de recursos en cuanto a armamento por un monto que supera los 20.000 millones de dólares. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te producen estas contradicciones, informaciones contradictorias que van surgiendo respecto, en este caso, por ejemplo, de las intenciones de Estados Unidos? Bueno, o sea, yo fui algo, de hecho, más elemental. Yo creo que es la comunidad internacional o el mundo el que está fracasando en permitir que este genocidio y estos crímenes flagrantes sigan. Y con respecto al área o a lo que tú me planteabas de que esto tenga una escala regional, o sea, hemos visto que Israel lo único que pretende, o Netanyahu lo único que pretende desde hace un tiempo, es generar una escalada regional. Bombardeó la embajada de Irán en Siria. Irán hizo una respuesta controlada. Han habido bombardeos constantes de Israel al Líbano. Ahora lo que ocurrió en Teherán hace una semana. Entonces, yo no creo mucho en las coincidencias en estas cosas. No nos engañemos. Claramente yo creo que acá hay una intención de Netanyahu y, en el fondo, hechos son amores y no buenas razones. Y por los hechos que se han estado suscitando desde hace ya un par de meses, a lo menos yo te diría desde febrero, claramente, yo veo una intención clara de Netanyahu de intentar alargar el conflicto, extender el conflicto, y yo creo que eso es básicamente basado en que tiene un acorralamiento político interno. Él sabe que el día que se acabe este episodio, él va a dejar de ser primer ministro, y muchos sostienen que lo único que está haciendo es buscar alargar artificialmente este episodio, no sé cómo llamarlo en términos, para finalmente poder seguir en el poder y tratar de ver si tiene alguna salida digna, porque, o sea, Netanyahu está con una solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional para una orden de captura. O sea, estamos hablando de un criminal de esa orden. Y, insisto, eso es lo que a uno más nos debiese preocupar, a nosotros como chilenos y a todos los ciudadanos del mundo, que la comunidad internacional, ante eso que es tan evidente, no sea capaz de detenerlo, sino que hayan países que siguen, en el fondo, bancando estos crímenes y bancando esta verdadera locura que se está cometiendo por parte de Netanyahu y sus secuaces. Uh-huh. Diego, ¿qué información tiene usted respecto de la situación en Palestina en cuanto a la entrega de suministro? Hemos recibido algunas informaciones de que ya prácticamente medicamentos no hay y otros insumos que son esenciales también escasean, y la posibilidad de que puedan entregarse esos suministros es cada vez más compleja. ¿Cuál es la situación actual? Es muy complejo. Mira, te puedo dar experiencia de nosotros como comunidad. Las instituciones de nuestra comunidad que se dedican a la ayuda humanitaria llevan ya varios meses intentando entrar medicamentos y insumos médicos a Gaza, y ha sido básicamente imposible. Los que controlan que todo lo que entra finalmente a Israel y complica mucho las cosas. No es algo que lo diga yo solo desde una posición en el fondo palestina, sino que ustedes la gente ha visto, han tenido incluso países como Estados Unidos que mandar ayuda humanitaria a través de paracaídas porque Israel no ha dejado entrar. Y como les decía, entendamos que son 2.300.000 personas, hay 1.900.000 personas que han sido desplazadas. No hay posibilidad de trabajar en Gaza. Y básicamente desde el 7 de octubre a la fecha la única forma de vivir es de la ayuda humanitaria. No hay cómo. Están los hospitales bombardeados, los colegios bombardeados, las iglesias bombardeadas,
los campamentos de refugiados bombardeados. O sea, es una locura. Y en el fondo, el no permitir que ingrese ayuda humanitaria o medicamentos, por ejemplo, y insumos médicos, como el caso que nosotros queremos hacer llegar, básicamente un acto de crueldad, no tiene otro sentido. Uh-huh. Ahora, Diego... Sí. Hay declaraciones, no las tengo acá a mano, pero donde finalmente en los primeros meses personas, y ni siquiera estoy hablando de Netanyahu, fue una declaración brutal del presidente de Israel, que es de la oposición. Recordemos que Israel es un sistema parlamentario donde el primer ministro el presidente no juega un rol de jefe de gobierno, sino solo jefe de Estado y es de oposición. Dijo básicamente que no se iba a distinguir entre civiles y no civiles, sino que todos iban a ser responsables. Y lo que estamos viendo hoy día es básicamente que están actuando así. Matar 16.000 niños, no permitir ingreso de ayuda humanitaria, no permitir ingreso de medicina, luego de haber destruido todo, no tiene otra explicación que la que ellos mismos dieron en los primeros días. Uh-huh. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis, a propósito del conflicto que se vive actualmente en Palestina, estas 40.000 personas que han sido asesinadas durante esta ofensiva israelí en ese territorio y todo lo que se ha discutido, debatido, hablado en torno a esfuerzos diplomáticos o no que se han dado en el último tiempo. Diego, ¿sientes un poco que Palestina finalmente está siendo, no quiero utilizar la palabra utilizado, pero no se me ocurra otra, dentro de un tablero de ajedrez mayor que juegan estas grandes potencias en la región y que finalmente el drama, lo que se está viviendo en el día a día en el territorio palestino, cada vez está pasando más a un segundo plano? A ver, un intelectual palestino decía: nosotros nunca hemos sido los importantes de esta historia. Sí, yo creo que Palestina el pueblo palestino lleva más de 76 años de sufrimiento, de vulneración flagrante de sus derechos. Nosotros no somos los importantes de la historia. Pero finalmente yo creo que hoy día en Palestina se juega mucho más que solo el destino de los palestinos, sino sobre qué bases, sobre qué reglas va a estar constituido el mundo en este nuevo ciclo político que viene. Finalmente, como yo te decía antes, la promesa que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por las potencias ganadoras, era que íbamos a tener un mundo basado, como te decía, en normas y no en fuerza. Es decir, que iban a haber ciertas reglas que se iban a respetar, basados en principio, en el fondo que habíamos aprendido las lecciones como la humanidad de los horrores que fueron la Segunda Guerra Mundial y para atrás. Al fin de la Guerra Fría se empieza a sentir un mundo que en teoría iba a ser así, pero poco a poco las potencias, lo que fue la guerra de Irak, la guerra de los Balcanes, etcétera, etcétera, empezamos a entrar en un mundo nuevamente en que está basado solamente en fuerza, en que estamos volviendo a ver un mundo que se rige bajo las normas de una barbarie que habíamos pensado superada. Hay un título de un académico chileno de origen palestino que salió en diciembre de este año, que dice la barbarie de los civilizados. Y eso es algo que en el fondo yo creo que en Palestina no solo es algo que se tienen que preocupar los palestinos o los que tenemos origen palestino o parte de nuestro corazoncito, familia allá, sino yo creo que aquí estamos viendo ante la flagrancia de estos crímenes algo que tiene que preocupar a todo el mundo, porque hoy día son los palestinos, pero mañana ningún pueblo, ninguna nación va a estar libre de enfrentar una barbarie como la que estamos viendo si no somos capaces de asegurar un mundo basado en normas. Y por eso yo creo que la posición de Chile ha sido tan relevante y tan digna, y una posición de Estado. O sea, nosotros hemos tenido una posición como Estado, de la cual me enorgullezco mucho como chileno, más allá de los distintos sectores políticos, básicamente de respeto al derecho internacional, y eso no es una posición, y a la legalidad internacional, y eso no es una posición pro-palestina como muchos quisieron hacer ver, sino que una posición basada principalmente en el interés de Chile, en el sentido de que nosotros, por la posición que tenemos, por la importancia que tiene estratégicamente este país, pero por ser un país relativamente pequeño en el concepto internacional, es muy importante que seamos
defensores del derecho internacional y la legalidad internacional en todas partes del mundo, y eso claramente que incluye a Palestina. Con la política internacional, con los derechos humanos, con la legalidad internacional, no se hace política interna. Y creo que Chile, ambos lados, hablo como Estado, en general siempre hay excepciones, han estado a la altura de las circunstancias con respecto a esto. Por último, Diego, nos quedan un par de minutos. Bueno, esta información se conoció hace un par de semanas, pero no habíamos tenido la posibilidad de conversar al respecto. Esta posibilidad de avanzar en la unidad de estas dos fuerzas, Hamas y Fatah, ¿cómo lo ves? No solo es Fatah y Hamas, es un acuerdo global de la gran mayoría de las facciones palestinas, que fue propiciado por el gobierno chino. Con esperanza, o sea, yo creo que desde el año 2000, desde la mitad más o menos del año 2004, 2005, 2007, es decir, la muerte de Arafat, la elección que gana Hamas o parlamentaria o la toma por la fuerza de Hamas en Gaza, finalmente los palestinos han estado al debe en no tener una unidad. Eso no justifica la falta de unidad, no justifica la comisión de crímenes por parte de Israel, ni la perpetuación de la ocupación, ni ninguna de esas cosas. Pero claramente sí, los palestinos han estado al debe en ya casi 2 décadas sin tener no solo un liderazgo unificado, sino una estrategia nacional unificada y un liderazgo común y un proyecto nacional. Y eso, a lo menos, después de todo estos horror, esta masacre, este genocidio, ojalá que a lo menos la dirigencia palestina pueda estar a la altura de superar sus diferencias mínimas en pos de un bien mayor, que finalmente alcanzar y poder ver realizados los derechos inalienables del pueblo palestino. Ante todo esto, la mínima consecuencia, la mínima dignidad que pueden tener los líderes de cualquier pueblo es poder generar un proyecto común ante esta barbarie que estamos viendo y ante algo tan básico como es buscar la independencia. Después de que se puedan ver esos derechos más básicos, bueno, que salgan los problemas políticos y las diferencias políticas como han ocurrido en cualquier lado. Pero hoy yo creo que lo único que le cabe a los palestinos es poder tener una unidad, a lo menos de estrategia y de voz ante el mundo. Eso yo creo que sí es una tarea pendiente de nuestro liderazgo y de nuestros líderes. Diego Camis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, agradecerle como siempre la deferencia que tiene para conversar con la radio y con nuestros auditores. Que esté bien. Muchas gracias a usted y a la radio que siempre lleva estos temas, como te decía antes, es muy importante mantenerlo en la palestra. Por supuesto, que tenga un buen día. Gracias. Y con esta conversación despedimos también esta primera